Bueno, qué interesante el panel anterior, Milimente de Muy bueno, excelente. Sí, yo creo que hay Es algo una que guerra. nace a la discusión, que es el debate entre los grandes y los chiquitos. Que había estado como que soslayado. Esa fórmula, uno decía, no, el alcalde se molesta porque ellos quieren recibir ese Sí, dinero, sí, pero pero no, hay una fórmula ahí que... ¿Qué opinan nuestros dos buenos amigos, el licenciado Héctor Ferrer y el licenciado Roberto Prat? ¿Cómo están los dos? ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches. Bien. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Saludos. ¿Qué ha pasado? Interesante el debate entre dos alcaldes, Sí. alcaldes de mucho tiempo, Rolando casi 20 años, Ramón Luis 12, alcaldes que se conocen bien sus presupuestos y conocen bien las finanzas de su municipio y las finanzas del país. Sí existe no es una lucha, es una diferencia entre los municipios bien grandes y los municipios bien pequeños en cuanto a cómo se recibe el IVA, se recibiría el IVA y cómo se recibe el IVU ahora. Sin lugar a dudas, los pequeños que no producen tanto IVA o no producen tantos impuestos para sus presupuestos van a recibir en proporción más dinero que los grandes, porque la fórmula que establece el proyecto establece que el 75% tiene que ver con sus presupuestos y el 25% tiene que ver con la población. Así que tratan de balancearlo. Pero tú has establecido previamente que tú estás en contra de No, yo estoy en contra del IVA, pero estoy en contra del IVA desde el 2001. Y Roberto está a favor. Yo estoy a favor de lo que está haciendo Alejandro García Padilla, porque este es un momento difícil para Puerto Rico, y en momentos difíciles y en momentos de crisis, la solidaridad es importantísima para echar el país hacia adelante. La solidaridad y sí no debe lo que ser, él está haciendo. La solidaridad no debe ser como la doctrina del Titanic, que se están hundiendo el barco y nos va a tocar los violines para irnos con ellos. Entonces, aquí hay otras alternativas al IVA. Y yo estoy en contra del IVA desde el 2001, como lo dije, cuando nuestro gobierno, que tú y yo estábamos en ese gobierno, empezó a hacer unos estudios sobre una transformación en el sistema contributivo y se habló del IVU, se habló de las exclusiones del 6.6 y se habló del IVA. ¿Por qué yo estoy en contra del IVA? Porque el IVA es el sistema contributivo de mayor regresividad para la gente y no equipara. Pero lo interesante es que los economistas estuvieron hoy en el Senado y todos favorecen el IVA. Ellos están preocupados sobre la transición, de que tal vez el gobierno no esté preparado y sobre cómo se va a implementar la cuestión de los reembolsos, pero todos lo favorecen. Yo opino que esa es una preocupación legítima, pero opino de igual manera que si 145 países en el mundo se han movido a un sistema de un impuesto de valor añadido y lo han hecho exitosamente, y si Puerto Rico puede identificar cómo hacerlo, pues yo creo que pero vamos a eran tener... países sólidos económicamente. Son economías diferentes. Similar a la de Puerto Rico, pero que llevamos 10 años de recesión casi. Correcto, y eso es importante lo que dice, porque esto hay que marcarlo en el contexto en que se presenta esta legislación. Se marca en el contexto de que estamos viviendo una crisis económica, de que hay un déficit presupuestario que viene acumulado por mucho tiempo en Puerto Rico, y aquí se contrata la firma de contabilidad y de análisis contributivo más prestigiosa del mundo para que le diga al país y al gobierno cuáles son las mejores alternativas, y ellos han identificado esta como la mejor alternativa. Ahora esto tiene que pasar todo el trámite legislativo, y no siempre lo que entra es lo que sale en el proceso legislativo, y todos nosotros sabemos eso, y yo estoy seguro que en ese debate esa propuesta se va a mejorar, y yo creo que hay espacio para mejorarla, pero no es momento para trancar el país con un sistema contributivo que ha fomentado la evasión contributiva, un sistema contributivo que le hemos puesto muchos parchos, y yo creo que es hora de movernos del sistema del IVA, del IVU, dejarla fuera la patente nacional, este elemento de que 800,000 personas en Puerto Rico no van a tener que rendir planillas sobre ingresos. Realmente, esa palabra que tú usas, tranque, es lo que parece ser que podría venir a la vuelta de la esquina. Porque la posición de la alcaldesa y de figuras como tú también y de otros, pues... La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín. La alcaldesa de San Juan, no sé si la alcaldesa de San Juan, es en gran medida que no se puede aceptar el IVA, que hay que retirar lo que ha presentado el gobernador y bajar con otra cosa. Y tú sabes muy bien que para que eso ocurra... Eso no va a suceder. Es muy difícil. Claro, eso o sea, el gobernante una vez se tira con una propuesta políticamente eso no va a suceder. Por eso. Pero yo pues reitero lo que he dicho, ¿verdad? Para mí el IVA es el peor de los sistemas contributivos por el proceso de la regresividad. Es una. Segundo, inmediatamente... y es hablando que decía Alex, nuestra economía, la economía que nosotros vivimos, no es la de los 140 países, es nuestra economía donde el 90% de nuestra economía está basada en ¿qué?
en consumo y servicios. ¿Y a dónde va ese impuesto? Al consumo y a los servicios. Tercero, el que diga que los precios no van a subir, pues yo tengo por lo menos, yo estudié algo que dice que a los momentos de tú aumentar un impuesto, van a subir el precio de los productos, así que vas a tener una inflación autoinfligida. Y eso súmale, Roberto, que también estábamos en contra. De aquí a unos días empieza la crudita. De hecho, sí. En los próximos días empieza la crudita. Así que el país va a recibir lo que se conoce un double whammy. En cualquier clase de matemática, 16 es más que 7. Pero es que esa es la manera. Yo sé que usted va a venir con que no, pero le vamos a dar una rebaja en las dinero, planillas. van a tener más dinero en el momento de pagar, te voy va a a decir costar más. cómo yo entiendo que debe hacerse el análisis completo. Porque si tú haces un análisis segmentado por parte y solamente te enfocas en aquellas que van a subir e ignoras las que van a bajar, estás haciendo un análisis trunco, a mitad. Y lo que tienes que hacer es ver la totalidad de las circunstancias. Si tú vas a pagar menos patente nacional, si antes tributabas a un rate de 39% y vas a 33%, si no va a haber el IBU y vas a tener unas reducciones en un lado, unos aumentos en otro, y al final del día esas cosas se nivelan. Y de hecho, el estimado es que al final del día, como va a haber una mayor captación al cerrarle las puertas a la evasión contributiva, el país va a salir mejor. Y en esa ecuación yo creo que no la podemos ignorar. Pero la patente nacional la pagan los negocios grandes, no la paga todo el mundo. adelante. Pero lo que te digo es que el análisis requiere ver la totalidad de las circunstancias. A mí sí me preocupa, obviamente, la transición de cómo se va a hacer esta transición. Sí. A mí me preocupa el reembolso de la regresividad que todavía que no está establecido por ley. Pero tiene que establecerse. No hay Pero no mecanismo. está. ¿Tú sabes cuántos reglamentos tiene que hacer el secretario para que se implante el IVA? Me imagino. El IVA. Cuéntalo, que son como 70. Y tuvo que hacer mucho para hacer el IVU también. Sí, pero Roberto, lo que pasa es que esto no es tan sencillo. Tú tienes automáticamente un aumento del IVU. No es del IVA, tienes un aumento del IVU, porque en 1 de mayo, si se aprueba todo como va, tienes el aumento de la crudita, más tienes el aumento del IVU en el IVU, del 7 al 16, porque no es el IVA el que viene en 1 de mayo, ¿ok? Tienes un aumento doble. Así que eso te va a subir los precios, y eso en una economía como la nuestra va a tener un efecto. Y te voy más, yo todavía, mira, yo estuve este fin de semana con cientos de niños de Boy Scout. Así que eso significa que hay cientos de parejas allí. Ninguna persona me dijo, Héctor, ¿por qué no vas allí y le dicen que nos pongan el IVA? Ninguna. Entonces, yo quisiera saber quién es el que en Puerto Rico, la gente, que hablamos nosotros la gente, quiénes están reclamando, por favor, pongan un IVA. ¿Por qué? Porque esto es bien sencillo. Esto lo que va a hacer es sumar de 2.200 millones que coge el gobierno entre contribuciones a personas y el IVU, llevarlo a 4.000 millones. El 1.8 billones, ¿quién lo va a pagar? Nosotros mismos. Pero tú sabes, si uno va a reformar el sistema contributivo del país, uno no va y le pregunta a los niños, escucha cómo hacerlo. Para eso uno contrata a la gente que sabe de esto. La gente se está matando, póngame en el IVA. Porque esto, claro que no lo hacen. Pues claro, Robert. Claro, no lo hacen, pero también saben que aquí hay una crisis fiscal seria en Puerto Rico y que tenemos que hacer algo al respecto. El país está en una situación muy delicada. ¿Cuál va a ser el costo político para Alejandro García Padilla si se implementa? Y a eso le añado, para complementar, pues era la pregunta que tenía, ¿por qué esconder el IVA del recibo de compra, como pretende el gobierno? Esa que le explique Roberto. Ambas preguntas se las pueden... El costo político. Bueno, sobre esconderlo yo no sé, porque debe estar ahí. Inclusive cuando si el comerciante necesita el recibo para poder pedir está correlacionada pero eso se la aparición ética con el costo político. ¿Cuál va a ser el costo político? Y segundo, yo he dicho y lo reitero, las tendencias mundiales en gobiernos que aumentan la calidad de vida de los ciudadanos, que aumenta cuando el ciudadano va a votar y ejerce su función como elector, vota en contra. Eso es una tendencia mundial, no es una tendencia en Puerto Rico. Yo creo que si tú le impartes a todo este análisis lo que es políticamente conveniente, no pasa nada en Puerto Rico. Y los tiempos de buscar una zona de tranquilidad en la neutralidad se acabaron. Aquí se eligen gente para que hagan cosas por Puerto Rico y hay que defenderla. Si uno cree en ella, si uno no cree en ella, pues las combate. Y al final del día hay que contar cómo quedó el asunto. Pero si uno no cree en ella, por ser solidario, tiene que entonces amoldarse a... Fíjate, yo creo que no podemos confundir solidaridad
con un asunto de ataques políticos dentro de los partidos. Tú puedes no ser solidario con una propuesta sin tener que estar atacando al líder del partido. Y cada cual toma su decisión. Yo creo que mi posición ahora es que en el momento de crisis que vive el país hay que estar solidario con los que están tomando las decisiones difíciles. Entonces el licenciado Ferrer no es solidario con el partido porque está atacando al gobernador Alejandro García Padilla. Carmen Yulín no es solidaria con el partido. El licenciado Ferrer es un gran popular, es un gran amigo. Y yo no voy a entrar nunca en ningún ataque con él. Y él tiene mucho que aportar al partido y lo hace de la manera que él entienda conveniente. Pero Héctor está consciente del daño que le hace tu crítica al gobernador. O sea, tú estás consciente. Pero lo que pasa es que esto no igual que la que hace pero hay que dividirlo, porque en este programa yo he venido cientos de ocasiones a defender la gestión del gobernador. Yo he estado en contra de dos cosas. La crudita y este asunto. ¿Por qué? Porque creo que tiene un efecto devastador a la economía del país. Y esto es una cosa, Fernández, yo quisiera equivocarme. Yo quisiera que esto no sucediera, pero los 12 años que estuve en la legislatura y mis estudios me dicen que el impacto automático de dos impuestos en 60 días va a ser de facto para la economía del país. Tienes una crudita el 1 de marzo y tienes un aumento de 7% en el IVU. Esa es la realidad. Y eso tiene un impacto. Que eso se pueda suavizar después, pues yo no sé si se puede suavizar después, pero tienes un impacto automático. Y además tengo que decirte, porque aquí estamos hablando de esto, decir que el que no esté en contra mía es un evasor. Bueno, yo por lo menos mis 12 años que estuve en la legislatura, presenté mis planillas, fui uno de los pocos que presentó su planilla las 12 veces. Y cuando estoy ahora en la práctica privada, las tengo ahí, las podemos enseñar. Decir que uno es evasor porque está en contra, es más, muy más. ¿Y cómo tú explicas que el 1% de los puertorriqueños reclaman? Esa es buena, esa es muy buena. ¿Cómo tú explicas eso? Porque no hay evasión en este país. Esa es muy buena, porque decir que 16,000 profesionales son evasores de contributivos, pues los tienes identificados. Si los tienes identificados, que son 16,000, échale Hacienda encima. ¿Y crees que no hay evasión contributiva en Puerto Rico? Pues échaselo encima si los tienes identificados. Si dice que son 16,000, échale Hacienda encima. Pero entonces, como Hacienda tiene la incapacidad de hacer bien su trabajo, pues pagamos todo. Vuelvo y repito, esto es un asunto matemático. Y se contrataron tercero para administrarlo. Si el IVA va a levantar 4,000 millones y por lo que tú estás sustituyendo te levanta 2.2 billones, hay una diferencia de 1.8. ¿De dónde va a salir el 1.8? De los evasores. Oye, pues habrá una evasión de casi 20 mil millones de países. Nuevamente, yo pienso que estás mirando el asunto muy segmentado y hay que ver la totalidad de la propuesta. Es la eliminación de la patente, es la eliminación del IVU, son las exenciones, es la eliminación de la planilla de ingreso a 800,000 puertorriqueños. Es no retenerle eso no significa que no van a pagar impuestos. Pero es no retenerle la retención de su cheque cada 15 días. Tienes que verlo en toda esa totalidad. Todo el mundo está a favor de que le tengan un alivio contributivo. Esa parte nadie puede estar en contra. Y todo el mundo está a favor de que no le cobren nada de contribuciones también, pero esa no es la realidad. El impacto económico va a ser violento. Va a ser violento para la economía del país, y una economía que es de consumo y de beneficio tiene problemas. No podemos comparar el IVU de Alemania con el IVA de Puerto Rico. Para los que puedan decir por qué Héctor Ferrer no fue en privado del gobernador y le planteó todo esto y hacerlo público con las consecuencias que tiene de tú por las posiciones que ha ocupado y el liderato y ser miembro de un gobierno, etcétera, 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 y territorial, el daño político de la ocasionas el gobernador cuando hablas. ¿Por qué no? ¿Qué tú le dices a esa gente? Porque de la misma manera que era bueno para cuestionar las decisiones de Luis Fortuño, pues cuando cuestiones las decisiones de mi partido también tengo que ser bueno. Pero las de su partido no debe ser quizás un cuarto. Yo no estoy yo estoy diciendo es que en estos dos asuntos yo no estoy a favor. ¿Qué dices tú, Robert? Que yo no tengo ningún problema con que existan diferencias de opinión, ninguno. Las tenemos, esto no es un monasterio, la gente se supone que tenga ideas fuertes. Con lo que sí yo estoy en desacuerdo es que la diferencia de opinión se convierta en un ataque político, con consecuencias políticas al compañero de partido, en este caso Alejandro García Padilla. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué campaña política, qué campaña en los medios he llevado yo? A mí cuando me llaman me preguntan, lo he hecho por 14 años, me preguntan y yo contesto. Bueno, fácil. Interesante. Así es fácil. Bueno, Héctor, gracias Robert, agradecido a los dos, siempre es un privilegio conversar con ustedes. Bueno, venimos rápido ahora en el cooperativismo después de la pausa, no se vayan.